Levítico capítulo 7. El Señor habló nuevamente a Moisés, diciéndole que instruyera a Aarón y a sus hijos acerca de las leyes específicas de los sacrificios de expiación, de reparación y de paz, para que los sacerdotes, en su ministerio, se condujeran con santidad y obediencia. Estos mandamientos eran santos, porque representaban la comunión entre Dios y su pueblo, y el modo en que los hombres debían acercarse a Él para obtener perdón y bendición. Así fue dicho: esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa santísima. En el lugar donde se degüella el holocausto debía ser inmolada también la víctima de la reparación, y su sangre sería rociada en derredor del altar. De aquel sacrificio, el sacerdote ofrecería toda la grasa, la que cubre los intestinos, la que está sobre ellos, los 2 riñones con la grasa que los cubre junto a los lomos, y la grasa que cubre el hígado. Todo sería quemado sobre el altar, como ofrenda encendida al Señor. Era sacrificio de olor grato, símbolo de la purificación y del restablecimiento de la paz rota por el pecado. Pero no todo se consumía por el fuego. La carne que quedaba pertenecía al sacerdote que ofrecía el sacrificio. Era su porción, su sustento sagrado. En esto el Señor mostraba que quienes servían ante su presencia vivían de lo santo, del altar mismo, y que la dedicación al servicio divino traía su propia recompensa. Del mismo modo, la ley del sacrificio por el pecado era semejante. La víctima era degollada en el lugar del holocausto y su carne pertenecía al sacerdote que la ofrecía para expiación. Todo varón de entre los sacerdotes podía comer de ella, pero debía hacerlo en lugar santo, dentro del recinto del tabernáculo. Aquello era cosa santísima, y nadie fuera del sacerdocio debía participar de ello. El Señor estableció una diferencia entre los sacrificios que se ofrecían en expiación y los que se ofrecían en acción de gracias. Si el sacrificio era de paz en gratitud, debía ser acompañado de tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres untados con aceite y tortas de flor de harina fritas con aceite. Junto con estos panes sin levadura se ofrecerían también panes de levadura. Una de cada clase de pan sería apartada como ofrenda, y se la entregaría al sacerdote que había rociado la sangre de la víctima sobre el altar. La carne del sacrificio de paz, ofrecida en acción de gracias, debía comerse el mismo día de la ofrenda, nada se dejaría para el día siguiente. Si el sacrificio se ofrecía por voto o como ofrenda voluntaria, lo que quedase podría comerse al día siguiente, pero lo que aún quedara para el tercer día debía ser quemado en el fuego. El Señor fue tajante en este punto: si alguno comiera de la carne del sacrificio en el tercer día, su ofrenda no sería aceptada. Sería abominación. El sacrificio perdería su sentido, y quien lo comiera cargaría con su culpa, pues habría profanado lo santo. La pureza del acto era tan importante como el acto mismo. Asimismo, si la carne tocaba algo impuro, no debía comerse, debía ser quemada. Solo los que estaban ritualmente puros podían comer de las ofrendas. Y si alguien, hallándose impuro, osaba comer de la carne de los sacrificios de paz ofrecidos al Señor, sería cortado de entre el pueblo. Era una advertencia severa, porque el Señor es santo, y su altar no podía ser tratado con ligereza. El Señor también habló a Moisés acerca de la grasa y la sangre. Dijo: ninguna grasa de buey, de cordero ni de cabra comeréis. La grasa de un animal muerto o despedazado por fieras podía usarse para otros fines, pero nunca debía comerse. Quien comiera grasa de los animales que se ofrecían al Señor sería eliminado de entre su pueblo. Y añadió: no comeréis sangre en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de animales. Era un mandamiento perpetuo, porque la sangre era símbolo de la vida, y la vida pertenecía solo a Dios. Luego el Señor mandó que el pueblo llevara sus ofrendas de paz ante Él. Con sus propias manos debían presentar la ofrenda encendida. El adorador debía tomar la grasa y el pecho del animal, y los entregaría al sacerdote, quien los mecería como ofrenda mecida delante del Señor, en señal de consagración. El sacerdote quemaría la grasa sobre el altar, y el pecho y la espaldilla derecha serían para los sacerdotes, por estatuto perpetuo. Estas disposiciones eran inmutables. El pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda reservada pertenecían siempre a Aarón y a sus hijos, como porción que el Señor les asignó el día en que fueron consagrados para el sacerdocio. Era parte del pacto perpetuo entre Dios y los que servían en su santuario. Así concluyeron las leyes referentes al holocausto, a la ofrenda vegetal, al sacrificio por el pecado, al sacrificio de reparación,
a las consagraciones y a los sacrificios de paz. Todas fueron dadas por el Señor a Moisés en el monte Sinaí, en el día en que ordenó a los hijos de Israel que ofrecieran sus ofrendas en el desierto. El tabernáculo se erguía como un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, y cada una de estas normas, minuciosas y solemnes, servía para mantener viva esa comunión. Las ofrendas no eran solo ritos externos, representaban el corazón del pueblo que buscaba reconciliación, gratitud y santidad delante del Dios vivo. Reflexión. El capítulo 7 de Levítico cierra la sección de las leyes sobre los sacrificios, mostrando la delicada estructura que Dios estableció para mantener la pureza del culto y el orden de la vida sacerdotal. En cada rito hay una enseñanza: el perdón requiere arrepentimiento, la gratitud exige generosidad, y la comunión con Dios no puede vivirse sin respeto y pureza. La insistencia en no comer grasa ni sangre no es una mera regla dietética, es un recordatorio de que la vida y la fuerza pertenecen solo al Creador. La sangre representa la vida que Él da, y por eso no puede ser tomada por el hombre como cosa común. También se revela un principio profundo de justicia y provisión: quienes servían en el altar eran sostenidos por el altar. El sacerdote vivía de lo sagrado, no como privilegio personal, sino como participación en la ofrenda que el pueblo presentaba. Así se tejía una relación de dependencia mutua entre los hijos de Israel y su sacerdocio, bajo la mirada santa de Dios. Este capítulo, en su detalle y precisión, nos enseña que la verdadera adoración no es improvisación, sino obediencia. Cada gesto, cada sacrificio, cada norma del culto israelita apuntaba a una verdad más grande: que el ser humano necesita reconciliarse con Dios, y que esa reconciliación requiere pureza, humildad y respeto por la vida. En el futuro, estos sacrificios hallarían su cumplimiento pleno en la entrega perfecta, sin mancha ni defecto, de quien sería llamado el Cordero de Dios. Pero ya aquí, en las leyes del Levítico, el pueblo aprendía que acercarse al Señor era entrar en el ámbito de lo santo, donde todo tiene un significado profundo y donde cada acto debe reflejar la reverencia del corazón. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis, y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.